La historia de Josué es una de las más impactantes de toda la Biblia, no solo porque narra batallas épicas y conquistas imposibles, sino porque revela cómo la fe y la obediencia pueden transformar a un hombre común en un líder extraordinario. Josué no nació siendo un héroe, no era un hombre perfecto ni invencible, pero supo escuchar la voz de Dios y caminar en ella aun cuando todo parecía en contra. Y es ahí donde comienza su grandeza. Josué era el hijo de Nan, de la tribu de Efraín. Desde joven estuvo muy cerca de Moisés, sirviéndolo como asistente, aprendiendo de él y observando cómo Dios obraba a través de su líder. No era simplemente un seguidor más del pueblo de Israel, poco a poco se convirtió en un testigo privilegiado de los milagros, las pruebas y los juicios que vivió Israel en el desierto. Y aunque pasaron 40 años de pruebas, de hambre, de sed y de luchas internas, Josué se mantuvo firme, aprendiendo que la clave para avanzar no estaba en la fuerza humana, sino en la confianza total en Dios. Cuando Moisés envió a los 12 espías a explorar la tierra prometida, Josué fue uno de ellos. Junto a Caleb, regresó convencido de que Dios entregaría la tierra a Israel, aun cuando los otros 10 espías llenaron al pueblo de miedo y desconfianza. Esa fe lo distinguió desde temprano. Mientras todos murmuraban y querían regresar a Egipto, Josué levantó su voz para recordarles que Dios estaba con ellos. Esa actitud de valentía espiritual marcó su destino. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo del pueblo recayó sobre Josué. Imagina por un momento lo que eso significaba. Tenía que guiar a una nación entera hacia la tierra prometida, enfrentando ejércitos poderosos y ciudades fortificadas. Era un desafío abrumador. Josué no era Moisés, no tenía el mismo carisma ni la misma historia de milagros visibles. Muchos pudieron dudar de él. Pero fue en ese momento cuando Dios le habló de manera clara y poderosa: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras fueron la base de todo lo que Josué haría después. Dios no le prometió que sería fácil, no le dijo que todo estaría resuelto de inmediato, pero le garantizó su presencia. Y para Josué, eso era suficiente. El nuevo líder aceptó la misión con la convicción de que si Dios lo respaldaba, nada ni nadie podría detenerlo. El primer gran reto de Josué fue cruzar el río Jordán. El pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero el río estaba crecido, imposible de atravesar por medios humanos. Aquí se repetiría una escena parecida al Mar Rojo con Moisés, pero ahora sería Josué quien debía guiar al pueblo. Dios le ordenó que los sacerdotes llevaran el arca del pacto y caminaran hacia el río. Humanamente era una locura, pero Josué obedeció. Y en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo y el pueblo cruzó en seco. Ese milagro fue la confirmación pública de que Dios estaba con Josué como lo estuvo con Moisés. El pueblo lo vio y comprendió que tenían un líder elegido y respaldado por Dios. Ya no era simplemente el asistente de Moisés, ahora era el comandante de una misión divina. El cruce del Jordán no solo fue un evento geográfico, fue un evento espiritual. Simbolizó dejar atrás la generación del desierto y comenzar una nueva etapa de conquista. Y Josué entendió que cada paso debía ser dirigido por la voz de Dios. No se trataba de su capacidad militar, ni de su inteligencia, sino de obedecer al pie de la letra las instrucciones divinas. El liderazgo de Josué comenzó con un acto de fe que lo colocó como referente para todo el pueblo. Sabía que delante de ellos había enemigos poderosos, pero también sabía que el Dios que abrió el Mar Rojo y detuvo el Jordán seguiría peleando por su pueblo. Así inició una de las historias más inspiradoras de la Biblia, la historia de un hombre que aprendió a conquistar no con armas, sino con fe. Josué no era un líder perfecto, pero su grandeza estaba en su obediencia.
Y esa obediencia lo llevaría a protagonizar momentos que marcarían la historia del pueblo de Israel para siempre. En la siguiente parte, veremos cómo enfrentó uno de los desafíos más imposibles de su vida, la conquista de una ciudad que parecía invencible, las murallas de Jericó. El cruce del Jordán dejó claro un mensaje: Dios estaba al mando, y Josué solo debía obedecer. El pueblo había visto con sus propios ojos cómo lo imposible se hacía posible cuando seguían las instrucciones divinas. Y esa certeza sería vital, porque lo que venía no era fácil, al contrario, era mucho más desafiante. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán y estaba en la tierra prometida. Sin embargo, lo que tenían frente a sus ojos era una de las ciudades más inexpugnables de su tiempo, Jericó. Sus murallas eran altas, gruesas, impenetrables. Desde cualquier punto de vista humano, la idea de conquistarlas parecía absurda. Pero Josué sabía que su fuerza no estaba en las armas, sino en la obediencia a Dios. Una noche, Josué se encontró frente a un hombre con una espada desenvainada. Asustado, le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue clara: no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Aquel encuentro no era un sueño, era la confirmación de que la batalla no era de Josué, sino de Dios mismo. Y esa certeza lo llenó de valor. Las instrucciones divinas para conquistar Jericó fueron desconcertantes. Dios le dijo que el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, con los sacerdotes tocando las trompetas del jubileo y el arca del pacto al frente. El 7º día debían rodear la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, todos debían gritar con fuerza. Solo entonces las murallas caerían. Imagínate la escena: un ejército entero marchando en silencio, mientras los enemigos observaban desde las murallas con burla y desprecio. Día tras día, nada sucedía. Pero Josué no dudó, no cambió las órdenes. Él sabía que la victoria no vendría de la estrategia militar, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. Llegó el 7º día. El pueblo rodeó la ciudad 7 veces. Al finalizar, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué dio la orden: griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. En ese momento, las murallas de Jericó se derrumbaron como si fueran de papel. Lo imposible se hizo realidad. El ejército de Israel entró y conquistó la ciudad, cumpliendo exactamente lo que Dios había prometido. Este evento no solo fue una victoria militar, fue una lección eterna. Cuando obedeces a Dios, aunque sus instrucciones parezcan extrañas o irracionales, siempre hay victoria. Jericó no cayó por la fuerza de Israel, cayó por el poder de Dios actuando a través de la fe de un pueblo obediente. Tras Jericó, Israel enfrentó la ciudad de Ai. A diferencia de la primera, parecía un enemigo pequeño y fácil de vencer. Pero el pueblo subestimó la situación, y lo peor de todo, desobedeció. Un hombre llamado Acán tomó del anatema objetos que Dios había ordenado no tocar, y esa desobediencia trajo derrota. Israel cayó en vergüenza ante un enemigo insignificante. Josué se quebró en oración, clamando a Dios para entender lo que había sucedido. Y el Señor le reveló el pecado escondido en el campamento. No era un problema de fuerza, era un problema de obediencia. El pueblo tuvo que purificarse, y solo entonces Dios les permitió enfrentar nuevamente a Ai. Esta vez, con la dirección correcta, Israel venció y recuperó la confianza. La derrota en Ai fue una advertencia clara: las victorias no dependían de la experiencia militar ni del número de soldados, sino de mantenerse limpios delante de Dios. Josué entendió que cada paso debía estar alineado con la voluntad divina. El pecado de uno podía afectar a todos, y la obediencia de todos podía abrir el camino a grandes triunfos. Con el tiempo, la fama de Josué y de Israel se extendió. Los reyes vecinos comenzaron a temer, porque sabían que no luchaban contra un ejército común, sino contra un pueblo respaldado por un Dios poderoso. Algunos buscaron alianzas, intentaron engañar a Israel.
Josué cayó en esa trampa por no consultar primero a Dios, y aprendió otra lección crucial: la oración y la consulta al Señor debían estar antes de cualquier decisión. Cada victoria, cada error y cada corrección fue forjando a Josué como un líder cada vez más dependiente de Dios. No era la fuerza del brazo, era la fidelidad al pacto. No era la astucia humana, era la dirección divina. Y mientras se mantuvieron en esa senda, ningún enemigo pudo detenerlos. La conquista de Jericó marcó el inicio de una serie de batallas que transformarían a Israel de un pueblo errante a una nación establecida en la tierra prometida. Pero todavía quedaban enemigos poderosos y guerras por librar. En la siguiente parte veremos cómo Josué lideró una de las campañas más impresionantes de la historia, donde incluso el sol se detuvo para que el pueblo de Dios alcanzara la victoria total. La fama de Josué seguía creciendo, pero también lo hacía la resistencia de los enemigos. Reinos enteros comenzaron a unirse en coaliciones para detener a Israel. Era el preludio de una de las campañas más intensas y milagrosas jamás vistas, donde Dios demostraría que su poder no tenía límites. La noticia de las victorias de Israel corrió rápidamente por toda la región. Los reyes de Canaán entendieron que, si no se unían, serían derrotados uno por uno. Así nació una gran coalición. 5 reyes poderosos juntaron sus ejércitos para atacar a Gabaón, la ciudad que había hecho pacto con Josué. La amenaza era inmensa, pero Josué sabía que la fidelidad a un pacto debía cumplirse. Aunque los gabaonitas los habían engañado, Israel se comprometió a defenderlos, y Josué marchó toda la noche con sus hombres para sorprender a los enemigos. Al amanecer, Dios sembró el pánico en los ejércitos contrarios, y Josué y su ejército comenzaron a vencerlos. Pero la batalla no terminó ahí. Mientras los enemigos huían, enormes piedras de granizo cayeron del cielo y destruyeron a más soldados de los que Israel había derrotado con la espada. Era evidente que Dios mismo peleaba por su pueblo. Sin embargo, la batalla aún no estaba completa. El tiempo avanzaba y los enemigos podían reagruparse. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más impresionantes de toda la historia bíblica. Josué levantó su voz delante de todo el pueblo y oró: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el relato dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Nunca antes, ni después, hubo un día igual, cuando Dios atendió la voz de un hombre de esa manera. Ese día no solo fue una victoria militar, fue la confirmación de que la fe y la obediencia pueden mover el universo mismo si están alineadas con la voluntad de Dios. Josué entendió que no había límites cuando Dios peleaba a su lado. Con el tiempo, Israel fue tomando posesión de la tierra prometida, enfrentando ciudad tras ciudad, rey tras rey. El liderazgo de Josué consolidó a un pueblo que había nacido esclavo en Egipto y que ahora era dueño de su herencia. La misión no fue fácil, hubo derrotas, hubo errores, hubo momentos de duda, pero en cada paso Dios mostró su fidelidad. Al final de sus días, Josué reunió a todo Israel para recordarles lo aprendido. No era su fuerza ni su estrategia lo que los había llevado hasta allí, era Dios. Y les dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con esas palabras selló su legado. La vida de Josué nos deja lecciones poderosas. Primero, que el liderazgo verdadero nace de la obediencia, no del orgullo. Segundo, que las victorias no se ganan con fuerza humana, sino con fe en Dios. Tercero, que incluso cuando fallamos, siempre hay oportunidad de levantarnos si nos volvemos a Él. La historia de Josué no es solo un relato antiguo, es una guía para nuestras propias batallas.
Todos tenemos murallas que parecen imposibles de derribar, enemigos que parecen más fuertes, días en los que el miedo nos paraliza. Pero así como Josué aprendió que la victoria no depende de los recursos humanos, también nosotros podemos confiar en que con Dios nada es imposible. Tal vez hoy enfrentas tus propios muros de Jericó, problemas financieros, adicciones, relaciones rotas, enfermedades, temores profundos. Quizás ya intentaste todo y nada funcionó. La lección de Josué es clara: deja de confiar solo en tus fuerzas y comienza a obedecer a Dios, aunque sus instrucciones parezcan extrañas. La obediencia abre el camino a milagros.